Hola a todos, buenos días familia, feliz lunes, aquí seguimos un día más para compartir la palabra del Señor. Y bueno, me gustaría abrirla en esta mañana en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el apóstol Pablo. La Biblia enseña que Dios creó al hombre, al ser humano. Dice que lo formó, lo entretejió con sus propias manos y es la creación estrella de Dios. Fíjate que ahí en el Génesis, cada vez que Dios creaba algo, Dios decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios forma al ser humano, cuando Dios crea al hombre, a la mujer, cambia un poco las palabras y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Nosotros somos perfectos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero cometimos un error. Y ese error fue que dejamos entrar al pecado en nuestras vidas y eso estropeó el diseño original de Dios. Y en lo que un principio tenía que ser todo bueno, en lo que un principio Dios quería que el ser humano fuera perfecto al 100%, ahora tenemos defectos, tenemos taras a raíz del pecado. Por ejemplo, ahora tenemos debilidades. Tenemos esas áreas en nuestra vida en las que nosotros somos débiles. Cosas que por más que lo intentemos, que por más que luchemos, por más que batallemos contra esas cosas por superarlas, parece que se convierten en gigantes que se han levantado contra nosotros y no podemos destruirlos. He querido hablar de esto hoy porque es lunes y es que los lunes para los creyentes suele pasar algo. Date cuenta que todos los cristianos nos solemos congregar los días domingos y en esa congregación, en ese culto, en la iglesia recibimos siempre una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de poder, una palabra que nos da fuerzas para la semana y salimos siempre de la iglesia motivados, con ganas de comernos el mundo, de batallar, de seguir adelante con el Señor. Pero sucede que cuando nos levantamos el lunes nos damos cuenta que nuestra debilidad sigue estando en nosotros. Sí, tenemos mucho ánimo, tenemos mucha fuerza, tenemos esa renovación espiritual, tenemos ilusión por seguir, pero la debilidad no ha desaparecido. Y es ahí cuando Dios nos dice, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es todo lo que necesitas para derribar ese gigante. El apóstol Pablo le pidió al Señor hasta en 3 ocasiones que le quitaron la debilidad. Desconocemos, podemos deducir cuál era, pero desconocemos cuál era la debilidad. Y la única respuesta de Dios en esas 3 peticiones fue, bástate mi gracia. No podríamos conocer nunca el poder de la gracia si no hubiéramos experimentado primero la debilidad. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Créeme que no necesitamos ninguna otra cosa en nuestras vidas. Aunque nosotros imaginemos, pensemos que sí, no necesitamos nada más en nuestra vida salvo la gracia de Dios. Esta palabra debilidad también significa enfermedad. De hecho, en todos los demás textos que salen en la Biblia se traduce por enfermedad. La palabra debilidad se traduce por enfermedad. Luchar con una enfermedad no es fácil. No es nada fácil, es complicado. Es desesperante y en algunos casos incluso me atrevería a usar la palabra agonizante. Cuando la enfermedad visita a uno no es fácil. Pero en medio de ese dolor Dios nos da esta promesa. Bástate mi gracia. Deleítate en la gracia de Dios en este día. Disfruta de ella aún en medio de tus debilidades. Aún en medio de tus enfermedades. Y termino como terminó el apóstol Pablo su carta a los Corintios, ahí en el último versículo de 2 Corintios, cuando le dijo a los creyentes que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Así que ya sabes, en este día, deleítate en su gracia. Dios te bendiga.